Astele.tv. Amigos, muy buenas tardes. Como todos los miércoles, estamos aquí en Contrapunto TV, que se transmite por Astele.tv a las 13 horas. Antes de iniciar, no se me voy a olvidar que el próximo jueves 23, Astele conmemora su 6º aniversario. Les hago una atenta invitación para que participen en el magno concierto que se va a realizar en la Carpa Geodésica a las 19 horas, y pues aquí en Astele TV pueden conseguir sus boletos. No falten, que va a estar muy bueno. Bueno, pues como adelantamos con anticipación, hoy tenemos un programa candente, sobre todo pues por los recientes juicios, suicidios que se han dado en América Latina con motivo de los juicios o procesos que se han iniciado contra exmandatarios. Realmente algo que ha caracterizado a América Latina en este siglo, sobre todo, que se lucha por combatir la corrupción y la impunidad al más alto nivel. Desafortunadamente no en todos los países, hay algunos que han avanzado mucho y otros, como México, pues que están muy rezagados en la materia. Para analizar esta problemática, nos da mucho gusto que esté con nosotros pues, un analista político de primera, que es Carlos Díaz de León, que pues él ya ha participado en otros programas de Astele.tv, y pues nos da mucho gusto que esté con nosotros. Carlos, bienvenido. Al contrario, Enrique, gracias por la invitación. Es un tema, como tú lo dices, candente, interesante. Pero bueno, hay que ver, producto de quiebres de sistemas políticos tradicionales que han marcado nuevas actitudes, nuevas conductas, nuevas expresiones políticas, y tenemos que acomodarnos a una nueva circunstancia, tenemos que adecuarnos a nuevas circunstancias políticas en México y en América Latina y en el mundo. No está sucediendo esto porque prácticamente los partidos tradicionales y la política, como se ha ejercido de manera tradicional y ortodoxa, también está marcando que hay el agotamiento de ciertas cosas, ¿no? Entonces, por tanto, bueno, pues es interesante ver por dónde tenemos que ir transitando en esta situación, ¿no? Muchos dicen que estos casos escandalosos de corrupción revelan la crisis de la democracia, pero también se dice que gracias a que se vive en democracia se puede dar este tipo de castigos o juicios al más alto nivel. ¿Qué piensas en relación con esto? Yo pienso lo siguiente. Para los problemas de la democracia, yo considero importantísimo que debemos impulsar mejores conductas, mejores instrumentos, mejores expresiones de carácter democrático.
Para problemas de la democracia, impulsemos mayor y mejor democracia, que es muy importante. Por lo tanto, debemos de salvar a la democracia, no porque una serie de políticos y de partidos contaminaron los valores democráticos, la libertad de expresión, libertad de manifestación, libertad de reunión, un sistema de partidos que sean partidos democráticos, que respondan como espejo a la expresión de la sociedad en su conjunto. Entonces siento que llegó en los últimos tiempos lo que se conoce como la partidocracia, es decir, los partidos por encima, en primer lugar, de sus militancias y los partidos por encima de la propia sociedad. Entonces fue una oligarquía partidista que se apoderó de las expresiones y vieron el poder político como un botín muy personal de estas oligarquías. Entonces yo creo que hay lo que debemos de empujar en este momento es precisamente que los partidos políticos sean auténticas instituciones democráticas y que respondan precisamente a esta expresión de igualdad, de libertad, de equilibrio en los diferentes segmentos sociales, en donde no se dé una democracia estéril en el sentido de que hay mucha concentración de la riqueza, hay mucha amplitud de la miseria y la pobreza. La democracia también, aparte en la parte político-electoral, debe permitir este tipo de expresiones en donde el que llegue al poder tiene un encargo de manera temporal, llegará a nuevas elecciones y si no dio resultados para la mayoría de la población, pues viene un castigo o un premio. Entonces, en ese sentido, la democracia permite pues precisamente enderezar el rumbo y enderezar precisamente las instituciones de carácter democrático en un país que precisamente está empujando un sistema político que permita pues la igualdad, la libertad, la libre manifestación de las ideas y fundamentalmente que tiene que tener soporte económico, ¿no? Si una democracia en la parte político-electoral funciona bien, pero está sustentada en pobreza, en desigualdad, en violencia, en inseguridad, pues prácticamente esa democracia está en peligro. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer para salvar a la democracia, tenemos que precisamente darle contenido bienestarista, contenido social, en las expresiones fundamentales de los básicos de una sociedad, ¿no? Educación, alimentación, salud, seguridad y una serie de piso básico para que la población tenga algunas situaciones de carácter igualitario, ¿no? O sea, el problema no es la democracia, sino cómo perfeccionar la democracia para que la gente no esté con el desencanto sobre la democracia. Sí, precisamente aquí es muy importante el equilibrio en los órganos de poder. ¿Por qué el equilibrio en los órganos de poder? Porque si los tres órganos de poder, legislativo, ejecutivo y judicial, están en una sola mano, pues no hay contrapesos. Y los seres humanos no somos ángeles. A veces somos más demonios que ángeles. Entonces es importante que haya contrapesos para que el ejecutivo sea controlado por el judicial y el legislativo o viceversa. Claro, ¿no? Esos contrapesos son fundamentales para que pueda haber castigo Claro. cuando justamente algunos de los poderes se salen del marco legal. Claro. ¿Podemos ver la siguiente imagen, por favor? Mira esta imagen de los Fujimori. Sí, claro. Perú es uno de los países que en esta etapa contemporánea de la democracia han sido pioneros en la democratización. Sí. Que digamos fue más o menos en 1980 cuando los militares dejaron el poder y comenzó la transición a la democracia. Así es. ¿Y qué piensas de Fujimori, que es un personaje muy polémico, que incluso hay grupos políticos que siguen heredando el fujimorismo, como su hija, pero no solo es una cuestión familiar, sino que hay una corriente política importante? ¿Cómo ves este caso de Fujimori, que es muy emblemático en muchos aspectos? Bueno, ese es uno de las expresiones en América Latina pioneras, vamos a decir, en el sentido de es un primer presidente de la República que prácticamente es encarcelado, renuncia al poder fuera de su país, se queda en Japón, como lo sabemos, y no retorna a Perú. ¿Qué es lo que vemos aquí? Es que precisamente cuando nos vamos de un extremo al otro, de un péndulo al otro, el modelo de la famosa estadolatría
el Estado omnipotente, el Estado omnicomprensivo, ese Estado no tenía contrapesos. El Estado bienestarista keynesiano que se fue al extremo. Todo lo que tenemos que hacer nosotros, tanto en ese modelo, en el modelo keynesiano, como en el modelo neoliberal que llega después de los 80s, que se va al modelo mercadólatra del mercado, por encima de la sociedad, por encima del Estado, también es un Estado que no permite equilibrio, ni tanto mercado ni tanto Estado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? Tenemos que buscar tres manos muy importantes en el ejercicio del poder. La mano visible del Estado que regula, la mano invisible del mercado que es muy necesaria y la mano solidaria de una sociedad más participativa. Y llegamos a lo siguiente, que en estos momentos se está dando lo que se llama la democracia imperativa, es decir, yo voto, pero tengo que seguir dando seguimiento al empleado por el que yo voté. Pero fíjate, para un poco dejar ese plano teórico, sí. me interesa mucho destacar cómo es posible que finalmente un presidente o expresidente pudo ser juzgado y condenado a una pena pues, bastante dura. Hasta el 2030 se habla que va a poder salir de la cárcel. Son cargos muy fuertes que no solo es corrupción, son crímenes de lesa humanidad. Pero ¿cómo fue posible esto? Finalmente? Bueno, fue posible fundamentalmente por un modelo político y un grupo político que llegó muy distinto al que ejercía el poder en ese momento. Entonces yo creo que aquí también algo interesante, los factores reales de poder influyeron de manera muy importante. Entonces cada país tiene sus circunstancias muy concretas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Perú, bueno, y lo estamos viendo en este momento, que nuevamente los peruanos señalan a Alan García en la probabilidad ya inminente de que iba a ser encarcelado, y antes de ser encarcelado él mismo se suicida. Se suicida, ¿por qué con el propósito? Pues, ¿no? También en este tipo de cosas yo creo que tenemos que darle equilibrio, hay mucho revanchismo, muchos rencores, y a veces ese tipo de cosas te ganan, porque la democracia finalmente es un modelo inacabado, es un modelo que tiene que ser perfectible en el día a día. La democracia absoluta no la vamos a encontrar nunca en el planeta. Nos vamos a morir nosotros, nuestros nietos, nuestros tataranietos, pero tiene que ser una democracia que vaya avanzando cada vez mejor, cada vez más integral, cada vez más horizontal. Fíjate, en el caso de los fujimoristas, se dice que fue una gran ingratitud con respecto a Alberto Fujimori, porque él realmente pudo combatir a las guerrillas que habían Sendero Luminoso de aquella época. Pero que ya habían derivado en terroristas, que en un principio pues tuvieron ideales revolucionarios, pero ya para los 90s ya su activismo era mero terrorismo, y en el combate al terrorismo se violaron derechos humanos. Entonces algo que fue muy insólito, que se castigara a un presidente por violaciones a los derechos humanos. Claro. Aquí es muy difícil buscar esa límite, vamos a decir, entre los derechos humanos. ¿Qué estamos viendo? Prácticamente el Estado tiene el monopolio de la fuerza. Y en política yo creo que hay que utilizar dos maneras de hacer política. Algunas cosas tienes que hacerla con la fuerza de la política y otras con la política de la fuerza. Algunas cosas. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo imperfecto. Y este mundo tenemos que seguirlo caminando de esta manera. Por ejemplo, yo siempre cito al doctor José María Luis Mora, en el siglo XIX, en sus discusiones con Lucas Alamán y en la confrontación liberales-conservadores. Y es una frase que la considero yo muy importante para la clase política. Decía él que en política lo inteligente es tomar la decisión que menos inconvenientes tenga. En este mundo raro, en este mundo imperfecto, no vivimos en el paraíso. Y en política, fundamentalmente, el deber ser queda muy atrás del ser de la política. Porque el ser te dice, aquí tenemos que atacar este problema con esta realidad. Y el deber ser, bueno, te dice, bueno, deberíamos de hacer esto y esto, pero ese deberíamos no existe. Es un proyecto a futuro, a largo plazo, pero tenemos que atacar el mundo como está la realidad. Por ejemplo, te pongo el ejemplo claro.
Andrés Manuel plantea que se van a ir los... Amigo, vamos Ok. a tener que ir a la pausa y regresamos. Ok. Sé parte del 6º aniversario de Haz.tl. Te esperamos este 23 de mayo a las 7 de la noche en la Carpa Geodésica. Presentando a Vista Point. Pasó el tiempo y el chico musical ya no temas, porque estoy con vos. Te amo, mi amor, de todo mi amor. El éxito del teatro en corto, Catrina, hija de Pota. ¿Sabes qué me gustaría? Una sesión de fotos en el Machu Picchu. Y yo encima de una llama. Pero el animal no quemándome. La otra ya. Adquiere tus boletos por 250 pesos al 63 86 84 44 o al correo contacto@aztele.tv. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. UNILA es más. Haz.tl.tv. 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 Amigos, estamos de regreso aquí en Contrapunto TV, analizando algunos casos emblemáticos de expresidentes que han sido juzgados y otros que están por juzgar. Veamos el siguiente caso, si podemos ver la siguiente imagen.
Mira, esta es una imagen, ¿verdad? Del Lula. No. ¿No es Lula ese? Parece que sí. Ah, sí, creo que no, este es de Otto Pérez Molina. Ah, ok. Otto Pérez Molina De aquí, de Guatemala. Guatemala. Okay. Guatemala ha sido otro caso de escándalos frecuentes de expresidentes. ¿Cómo ves este caso de Guatemala? Bueno, de Pérez Molina, que tuvo que renunciar y ve, mira qué imagen, ¿no? Sí, justamente entrando. O sea, no, fíjate, no solamente, o sea, son señalados, sino que se abre, por lo menos en prisión preventiva, que ya ese hecho es un avance. Claro. Considero importantísimo yo que cuando un servidor público, un político, no cumple con la tarea a la que está convocado, debe ser castigado y debe de ser premiado también en el caso contrario. Uno cuando anda en política es muy importante que vea el encargo, la posición política como un privilegio para servirle a la gente. Él decía un político viejo, dice, es muy importante tener ambiciones políticas siempre y cuando sean meritorias, siempre y cuando sean producto del esfuerzo, producto de la trayectoria, producto de la experiencia, producto del trabajo que se ha hecho. Si es válido tener ambiciones políticas concretas. Pero las ambiciones que no tienen esta posibilidad, pues hay mucha gente que de repente, producto de circunstancias de la vida, porque la política tiene mucho de azar, como la vida también lo tiene, porque la ciencia política y la política no son ciencias exactas, son ciencias sociales. Y por lo tanto, bueno, influyen determinadas cosas de manera coyuntural para que alguien gane o alguien pierda. Y uno llega a la siguiente conclusión, de que en política, por ejemplo, el político que gana, así sea un político mediocre, es una maravilla. Y el político preparado, comprometido, con una trayectoria maravillosa, si pierde, es un político denostado. Entonces yo a veces lo he dicho de manera más grosera, pero aquí no se vale, ¿no? Es muy fregón el que gana, aunque sea una gente que no tenga nivel, y es muy tonto el que pierde, aunque tenga nivel, pero uno está a expensas del electorado. Pero ¿no te parece muy paradójico que países de Centroamérica como Panamá, Costa Rica y América y Sudamérica, El Salvador, sí, pero ves Centroamérica, sí, o sea, hablamos de que si tú lo ves en términos de desarrollo nuestro patio trasero, como dijeran los gringos, que se oye muy mal, ¿no? O sea, se supone que Centroamérica es un país que tiene un desarrollo económico y social pues menor que el de México. Excepto Panamá y excepto Costa Rica. Y bueno, pero fíjate, no solamente yo creo que en lo económico y social, sino que para mí, me interesa mucho tu opinión, en términos políticos, el hecho de que en Panamá, Costa Rica, El Salvador, Honduras y Guatemala, en estos países se han llevado a juicio y se han llevado por lo menos a prisión preventiva a exmandatarios. ¿Cómo es que es mejor en estos países que en México se ha logrado eso? Porque muchos dicen que revela la bancarrota de la democracia, pero también revela el avance de la justicia. Claro. Sí, porque aquí, mira, en el caso, haciendo un comparativo con México, México ha tenido un sistema político con una larga vida. Entonces, esta larga vida le ha permitido, en alguna medida, cuando el PRI tuvo el poder hasta el año 2000, vamos a decir, con el último presidente del PRI, con Ernesto Zedillo, prácticamente el PRI permitía que las oposiciones participaran en el sistema político mexicano. Tan es así que recuerda tú que se le llamaba a los partidos satélites en aquella época. Por ejemplo, el PARM y el PPS regularmente siempre iban en alianza con el PRI en las elecciones federales, presidenciales, y el que siempre iba en oposición era el PAN. Había 4 partidos en aquella época. Bueno, vienen las reformas producto de que un sistema político que se estaba agotando y que era muy importante darle válvulas de escape.
se incorporan nuevos partidos. Acuérdate de la reforma política reyes-heroliana del 77, que permitió que hasta el Partido Comunista participara en esto. Entonces, el partido que marcaba las reglas del juego en esa época, porque el PRI en esa época no era partido, era casi entero. Tenía todas las gubernaturas, tenía las inmensas mayorías. Y en realidad esa reforma fue una liberalización, ¿sí? No fue una democratización. Bueno, fue una liberalización con el propósito de irle dando... Porque fue controlado, claro. O sea, el presidente seguía determinando quién ganaba y quién perdía. Sí, pero controlabas tú al dar algunas salidas, porque si le cierras toda la válvula, por eso pues obviamente... Por eso era una apertura, una liberalización. Pero controlada, marcando pautas. Porque ya ves que luego en Chihuahua, cuando ganó el PAN, no lo reconocieron. Estamos hablando de la etapa de los 80s en los Bárbaros del Norte. Y luego fue hasta con Salinas, que fue que él dejó que ganara el PAN en el Baja 89 California. con Rufo en Baja California. Pero eso no es democracia, porque está un presidente determinando, o sea, una persona está determinando quién sí y quién no. Aquí lo que debemos de ver es lo siguiente. Yo cuando digo, es que puede haber democracias con una baja calificación. El sistema político mexicano es democrático con baja calificación, pero es democrático. Porque hay libertad de reunión, de expresión, pero controlado. Pero ¿a partir de cuándo? Porque, digamos, se dice justamente que la democratización empezó a partir del momento en que tú no sabías quién iba a ganar y quién iba a perder. La incertidumbre, exactamente, eso es muy importante. Entonces dice que fue en el 97, cuando por primera vez la oposición tuvo mayoría en el Congreso. Y a partir de ahí ya se dice, bueno, aquí ya comenzó la transición democrática. Entonces, evidentemente, lo que tú decías, bueno, México arrastra un peso autoritario muy grande y dentro de ese autoritarismo es que los poderes no sean independientes. Claro. Por eso precisamente se agotó de manera muy fuerte el sistema político mexicano. Mira, yo siento que a partir del fines de la segunda mitad de los 60s, que es cuando viene el movimiento del 68, este tipo de movimientos, ahí la gente quería la apertura democrática. Y cuando llega el PRI, en el año 64-65, la presidencia del PRI, Carlos Madrazo, que trataba de impulsar a nivel interno la democratización en la designación de candidatos o la elección de candidatos a nivel municipal, no lo dejaron. Y ese tipo de sofocamientos, de diques, no permitieron que ese partido, que no era partido, era entero, abriera la posibilidad. Le faltó generosidad ahí al grupo en el poder. Y tan le faltó generosidad que un problema como el caso del movimiento del 68, que era un problema con un estadista de visión importante, pues no hubiera pasado a mayores. Vas y sueltas la cuerda de manera normal, siempre y cuando no se te descontrolen ciertas cosas. Veníamos de una posición muy autoritaria, ese fue el gran problema. Y lo que pasa que en el país hemos tenido, es mi posición, yo siento que en este país nuestro hemos tenido nada más 3 jefes de Estado con la categoría de estadistas para mí, nada más. El primero, Benito Juárez, que fue un hombre políticamente, astutamente generoso, políticamente hablando. En política hay que ser astuto para el bien. No te chupas el dedo, no eres ingenuo. Pero sabes por qué sueltas la cuerda y por qué tienes que ir impulsando y abriendo espacios de participación. Benito Juárez. Otro que me parece con la categoría de estadista para mí fue Porfirio Díaz. A Porfirio Díaz le falló la última reelección, la del 10. Si él se retira el 10 y deja a Bernardo Reyes como presidente de que tomara el estafete, que tenía una formación política y con la posibilidad de incorporar a nuevos factores a la operación política del país, no hubiéramos llegado a la posición de la confrontación violenta, es mi posición. Y el otro gran estadista que yo considero también importante y generoso políticamente hablando fue Cárdenas. Cárdenas le da una reconfiguración al sistema político mexicano. Si Cárdenas no tuvo las ambiciones de la reelección, que fue muy importante, y luego después viene... Bueno, curiosamente, ninguno de esos 3 presidentes fue democrático. Pero bueno, vamos a seguir analizando el tema y veamos la siguiente imagen. Para mí nada más quiero decir que sí fueron democráticos en su momento. No lo creo, pero bueno, veamos el caso de, fíjate, Lula. Sí. Esta imagen muy emblemática, Lula arrestado,
fue un escándalo porque pues Lula había sido uno de los políticos con mayor reconocimiento a nivel internacional, no solo latinoamericano. Sí. Era un gobernante, ¿verdad?, que pues que se admiraba, que desde obrero, ¿verdad?, y luchó contra una dictadura y que finalmente después de 4 intentos llegó al poder. Y llevó a cabo, durante su presidencia se llevaron a cabo unas reformas muy importantes en Brasil y coincidió con el auge de los commodities y le permitió a Brasil tener un crecimiento muy grande. Claro. Sin embargo, está siendo juzgado por corrupción. Le estalló el tema de Odebrecht. Sí. ¿Qué piensas de este caso? Bueno, el caso de Lula es el gran problema pues, de los presidentes vamos a llamar los presidentes populistas de América Latina. Que ponderaron mucho. Por ejemplo, Lula al inicio de su gobierno designó en la parte económica y hacendaria a un economista confiable, tanto para manejar la economía interna como manejar las relaciones de carácter internacional con los grupos financieros internacionales. ¿Por qué? Porque el mundo en este momento ya no somos economías autárquicas, no podemos, somos economías complementarias y el sistema económico global nos arrastra. Entonces tenemos que tener la inteligencia para saber cómo acomodarnos a esa circunstancia, dándole fortaleza a la parte interna, que es muy importante. Entonces Lula, el gran problema, él tuvo, también hay que ver este asunto de las circunstancias importantes. Por ejemplo, Chávez, Lula y otros presidentes, los Kirchner, por ejemplo, en América Latina, tuvieron la gran oportunidad y la gran circunstancia de que los famosos commodities o las materias primas tenían un precio alto en el mundo. Y tú cuando tienes un proyecto económico con dinero, tienes posibilidades de seguir sosteniéndote, porque la lana es la lana. Pero después se les cae todo el tema del commodity. Entonces no hay dinero y los grandes desplomes de los gobiernos populistas en América Latina fue cuando les falló la parte económica. Se les cierra la posibilidad de los commodities y truena el asunto. Entonces, lo más importante en economía, el paso número 1 es producción. Si tú no tienes una economía que genere riqueza, que genere valor agregado y estás dando y dando y dando, se te va a acabar el dar. Ese es el gran problema. Entonces, a Lula se le acabó por ahí, a Chávez también el petróleo comenzaba a tener problemas, con Maduro ahorita la locura. Entonces, la lana significa estabilidad. ¿Por qué? Porque política y economía tienen que ser un matrimonio casi perfecto, agarrados de la mano. Amigos, vamos a hacer una pausa y regresamos. Sé parte del 6º aniversario de Haz.tl. Te esperamos este 23 de mayo a las 7 de la noche en la Carpa Geodésica. Presentando a Vista Point. Pasó el tiempo y el chico musical ya no temas, porque estoy con vos. Te amo, mi amor, de todo mi amor. El éxito del teatro en corto, Catrina, hija de Pota. ¿Sabes qué me gustaría? Una sesión de fotos en el Machu Picchu. Y yo encima de una llama. Pero sí, el animal no quemándome. La otra ya. Adquiere tus boletos por 250 pesos al 63 86 84 44 o al correo contacto@haztele.tv. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante.
Para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. Unila es más. Astele.tv. 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 Estamos de regreso aquí en Contrapunto TV. Vamos a seguir viendo algunos casos importantes. Si vemos la siguiente imagen, por favor. Pablo Kuczynski. El que acaba de renunciar de Perú. También contaminado por el caso Odebrecht. Resulta que él cuando era ministro de Economía, tenía una consultoría y hizo negocios con Odebrecht y este escándalo pues iba a seguir creciendo, entonces prefirió renunciar, pero ese hecho no lo exculpó de la corrupción. En estos casos, fíjate, me interesa destacar algunas cuestiones que creo que son relevantes. Sí. En este proceso de Odebrecht, que además de juzgar a expresidentes y a otros políticos importantes, Ajá. ha sido de gran importancia tener fiscales independientes. Claro. Y que han hecho muy buenas negociaciones porque han logrado, aparte de estos juicios, reparar el daño. Odebrecht se ha comprometido a pagar poderosas multas y también ha sido muy importante la sociedad civil. Claro. El periodismo en Perú pesa mucho y todo eso ha sido fundamental para poder juzgar expresidentes. Claro. Es lo que yo veo de las lecciones de Perú. ¿Qué más podemos extraer de este tipo de cosas? Definitivo que, por ejemplo, contrapesos importantes para el ejercicio del poder es un periodismo independiente, autónomo, crítico, que es muy importante, propositivo, pero la sociedad civil es fundamental. ¿Por qué? Porque prácticamente los partidos políticos no tienen grandes militancias en términos amplios, numerosos, ¿no? Toda la sociedad civil regularmente no es apolítica, está muy politizada, pero es apartidista. Entonces, sobre la marcha, estos grupos de la sociedad son necesarísimos, son los contrapesos que debe haber en este momento. ¿Qué pasó con Kuczynski? Bueno, mira, en política también es muy importante lo siguiente. En política va a sonar duro, pero es el mundo real el que tenemos. Eso no quiere decir que tratemos de limpiar los procesos y seguir caminando hacia adelante. Como yo lo dije hace un momento, nos vamos a morir tú y yo y algunos que nos siguen en nuestras generaciones, y va a ser un proceso democrático que tenemos que ir mejorando en el día a día, pero tenemos que mejorarlo de manera más rápida. Es muy importante, no autoengañarnos nosotros en el ejercicio del poder. Hay ciertas circunstancias en donde en política
tú te tienes que lavar necesariamente las manos con agua sucia para seguir caminando, porque el mundo está complicado. El mundo no es el paraíso, hay intereses, regularmente los seres humanos no somos ángeles, la gran mayoría, hay más demonios que ángeles. Entonces el ejercicio del poder, el hombre de Estado tiene que tener una formación de una cultura política muy importante, una cultura histórica, una cultura psicológica, una formación importante. Un hombre que esté en el ejercicio del poder tiene que ser una gente extraordinaria. ¿Por qué? Porque un cargo de elección popular en la presidencia municipal, en la gobernatura del estado, en un país, son cargos extraordinarios y que te da la posibilidad, la gran oportunidad de estar en un cargo para hacerle útil a la gente. Y si uno no llega con esa posición de serle útil a la gente, tienes el cargo y ahí manejas una serie de hilos importantes, coordinas intereses de todo tipo para tratar de decir otros intereses los voy a catapultar para que nos vaya mejor a la sociedad en su conjunto y vamos hacia allá. Pero por eso los cargos políticos no lo puede tener cualquier gente que va por la banqueta. Tiene que ser gente muy formada. Y regularmente en este proceso que estamos viviendo de democracias que están tronando, que están quebrando, porque tenemos en la democracia a gente que maneja la democracia que no son demócratas, que no están formados. Entonces llegan al poder y hacen lo que quieren. Por ejemplo, ahorita estamos viendo, tenemos de gobernador a Cuauhtémoc Blanco en Morelos. ¿Qué formación tiene Cuauhtémoc? Puede ser un hombre bien intencionado, está bien, pero en política hay que ser astuto para el bien. En política tú tienes que ser una gente que producto de tu experiencia, de tu astucia, de tus habilidades, tomes decisiones para mejorar las cosas, no tomes decisiones por tu habilidad para seguir conservando un poder en beneficio personal o de tu grupo. Y han llegado mucha gente en ese sentido, que no saben que la gran oportunidad de tener una posición de poder es para servirle a más gente, pero no cualquier gente puede estar en el frente de esto. Tiene que ser gente con cultura política, con cultura histórica, con ética, con moral, para saber que no nos vamos a chupar el dedo y esta representación la vamos a echar a caminar para que cuando tú te vayas del poder no te califiquen por lo que te llevaste, sino por lo que dejaste para esta sociedad, que es muy importante. Veamos el siguiente caso, ya se nos está acabando el tiempo. Sí. Bueno, aquí tenemos a Pablo Kuczynski. Vemos el siguiente caso, por favor. Que ya lo analizamos. Podemos ver la siguiente imagen. Cristina Fernández. Actualmente Argentina pues está en proceso electoral. Cristina Fernández pues es senadora, pero goza de inmunidad, pero está sujeta a procesos judiciales. El famoso fuero. También casos de corrupción. ¿Qué piensas de este fuero que protege a los políticos? Mira, yo por ejemplo el fuero, yo estoy de acuerdo en el fuero que sea político, no un fuero para proteger a rateros, a corruptos, no. Si te quieren castigar, vamos a poner yo soy diputado, tú eres diputado federal, y que el presidente en turno o el gobernador en turno te quiera encarcelar por tus expresiones y tu comportamiento político, por eso nos sirve el fuero, para cuidarnos en nuestras expresiones y nuestras conductas de carácter político. Pero si yo o tú robamos, hicimos actos de corrupción, ese fuero no debe de protegernos. Entonces, el fuero que tiene aquí en el caso de Cristina Kirchner, en primer lugar, se ve muy vulgar, muy corriente para la democracia, que los cargos de elección popular se vayan heredando entre familiares. No es correcto. Es moralmente reprobable. Y aparte de eso, ¿cómo ves que la gente se esté aferrando al poder? O sea, como Lula, como Cristina Fernández u otros casos de políticos que ya tuvieron su oportunidad y a pesar de que han sido acusados de corrupción, se siguen aferrando al poder. Naturalmente que ellos dicen que todo obedece a una persecución en su contra, que hay cuestiones electorales. En este caso de Argentina, pues justamente a Macri, ¿verdad? Pues le ha estallado esta crisis que no ha podido manejar y pues es aprovechado por los kirchneristas y los peronistas moderados pues para tratar de ganar las elecciones. Incluso ya le hicieron una huelga, aprovechando que las variables macroeconómicas están disparadas, la inflación, la devaluación, en fin. Pero ¿cómo ves este asunto de que estos políticos se aferran al poder?
Mira, en primer lugar lo veo por lo siguiente: se aferran al poder con el propósito de defender sus intereses personales, su propia persona. Ese es un punto importante. El poder político también es un elemento excepcional. Excepcional, ¿por qué? Porque si lo tomas en el buen sentido de la palabra, te da la oportunidad de servirle a muchísima gente. Pero también si lo ves en el otro plano, también tienes la oportunidad de lastimar a muchísima gente en tus decisiones políticas. Entonces, ¿por qué lo hacen? Lo hacen fundamentalmente por algunos egos, pero fundamentalmente en el caso de los Kirchner, por tratar de proteger sus intereses personales. Quedar blindados. Sí, y la otra cosa, lo que comentas de Macri, fíjate, lo que pasa es que las democracias que están quebradas, que están putrefactas, vamos a decir, se van a otro extremo. Se dicen, lo que ya no quiero es que quiero salirme de este cochinero. ¿Y quién nos da la posibilidad? Pues Macri no tiene formación política. Y en política y en la vida la experiencia casi lo es todo. Tú no puedes improvisar a un gobernador, a un presidente municipal, a un presidente de la República. Es un cargo tan importante que necesitas a gente de altísimo nivel cultural, experimentado. Pero mira, al margen de esas características que tú comentas, sí, el solo hecho de que Cristina pueda regresar al poder está generando nerviosismo, incertidumbre. Claro. Y justamente pues nadie quiere invertir, porque si llega ella pues puede declarar moratoria de la deuda otra vez, puede hacer estatizaciones, en fin. Y ese hecho ahonda más la crisis. Claro. Y entre más se ahonda la crisis, mayor fuerza está ganando Cristina. ¿Ves este círculo vicioso que está perjudicando a toda Argentina? Claro, ¿por qué? Porque tenemos un sistema político en México y en el mundo, un sistema político agotado que está naciendo, que debe de nacer con una nueva clase política. La clase política que tenemos en el mundo, en el caso de Argentina o de América Latina, o la clase política mexicana, regularmente es una clase política desclasada, sin clase, sin categoría, porque necesitamos ahorita precisamente formar nuevos cuadros. Existen. En el país puede surgir un liderazgo importante en este momento porque hay carencia de ese liderazgo importante en el mundo y en México. No tenemos en México un líder con esas características que te digo, de cultura política, de cultura histórica, de valores morales, éticos, astuto, inteligente, habilidoso, atravesado por los intereses del país. Puede nacer en el país en algún momento dado alguna gente de este tipo, que puede ser un joven, un maduro o un viejo. En política lo más importante es la actitud. Y hay jóvenes con actitud de viejo y hay viejos con actitud de jóvenes. Y bueno, ya que estás mencionando México, pues podemos ver la siguiente imagen. Ajá. Enrique Peña Nieto. Hay un caso en el Tribunal de La Haya, ajá, donde se le acusa por crímenes de lesa humanidad, por distintos casos de Tlatlaya, Yotzinapa, en fin. Ajá. Donde se culpa a Peña de haber sido, pues de alguna manera, responsable por las muertes de estos casos, ¿no? Ajá. Sin embargo, bueno, pues se dice que hay un pacto de impunidad con el actual gobierno para que justamente Peña no fuera juzgado. ¿Cómo ves este asunto? Mira, el sistema político mexicano, estamos en la grave crisis hasta de que el sistema político mexicano, el pasado, ya murió. Pero el nuevo todavía no nace, y no nace de manera robusta, de manera importante. Entonces, así, el sistema de partidos en México se agotó, y nace un nuevo partido, que todavía no es partido, que es en el caso de Morena, con una clase política de muy bajo nivel, en donde prácticamente el presidente pues está haciendo su mayor esfuerzo, pero el presidente tiene la posibilidad de configurar un gabinete de gente como en la época de Juárez. Juárez decía, yo me monté en un gabinete de gigantes. Y tienes que tener un gabinete de gigantes para que el presidente delegue funciones y en esa delegación él trate de ir coordinando lo fundamental para el país. Yo siempre lo he dicho, lo más importante para el presidente López Obrador era haber atacado 3 vertientes, que son los grandes problemas nacionales, recordando a Molina Enríquez, vamos a decir, en la época de la posrevolución. Los grandes problemas nacionales para mí serían 3. 1, atacar desigualdad, atacar corrupción y atacar impunidad.
Esos 3 grandes problemas, si tú los solucionas, los otros son subproblemas o mini problemas que se van a ir resolviendo. Por ahí tenemos Pero digamos, de los que mencionaste, para el gobierno actual se supone que es la corrupción, ¿sí?, el principal problema. Y siempre que se hace referencia a la corrupción actual, se refieren a la corrupción del pasado, ¿no? Que tuvo sus orígenes en el pasado, se pueden remontar muy atrás o muy recientemente. Entonces, con base en eso, ¿por qué no sería posible juzgar a Peña? ¿Tú crees que realmente hay ese pacto de impunidad con él? Yo no creo que haya ese pacto de impunidad. Yo creo que producto de las circunstancias y de que es un gobierno que se está articulando todavía, no tiene la gran posibilidad de dar ese manotazo, es lo que yo creo. Obviamente que si al presidente se le van acumulando y se le van haciendo como bola de nieve los problemas, llegará un momento en que va a tomar decisiones en ese sentido. Pero es muy importante en política trabajar una palabra que es fundamental. Anticípate a los problemas. Hay que anticiparnos a los problemas. No esperes que el problema te llegue y si el problema te rebasa te va a estallar. Adelántate a los problemas. Futurea con los problemas. Para ir tomando decisiones y vayas caminando hacia adelante a pasos rápidos. El país, en este momento, por ejemplo, en el caso del presidente López Obrador, llegó con una legitimidad maravillosa. Tenía todos los elementos para dar un golpe de timón importante en los temas que te decía, corrupción, desigualdad. Porque fíjate, si tú recuerdas otros sexenios, casi siempre empezaban pues con un golpe fuerte. O sea, si recuerdas el caso de Peña, sí, claro. Granier y el Bester Gordillo, pues fueron peces gordos, ¿verdad? Que fueron el Cedillo cuando mete a la cárcel a Raúl Salinas. Exacto. Salinas cuando mete a la Quina. ¿No? Y hasta de la Madrid cuando mete a Díaz Serrano. Así ¿no? es, sí. O sea, si nos remontamos al pasado, cada presidente iniciaba con un golpe de mano justamente contra la corrupción del pasado. Y aquí llama la atención que siendo la principal bandera, no ha habido nadie, no digamos un presidente, sea un secretario de Estado. Nadie ha ido, ni siquiera se ha iniciado algún proceso. Y ahorita que tiene prácticamente el presidente López Obrador, tiene el Ejecutivo, pues obviamente es de él, absolutamente. El Legislativo también lo tiene de su parte, porque tiene mayorías absolutas en ambas cámaras. Luego el Poder Judicial, la Suprema Corte, pues ya está integrando gente suya a este asunto. Entonces prácticamente los 3 órganos de poder los tiene prácticamente en la mano y pudiera tomar decisiones en ese sentido. Yo lo que considero en este momento es que el presidente está tratando fundamentalmente de darle el gusto y cumplirle a la gente que le prometió que iba a darles una serie de prebendas de carácter social, a los ninis, a los adultos mayores y otra serie de grupos sociales. Está ponderando mucho esto, priorizando de manera muy importante, pero si él no da un golpe de timón en el tema de corrupción, en el tema de economía productiva, estos grandes indicadores que le están permitiendo un margen de maniobra importante puede que se le caigan. Es muy importante que ya en la parte económica tiene que dar un golpe de timón, porque puede que sea tardío el golpe en este momento. Amigos, pues agradecemos mucho su presencia aquí en Contrapunto TV. Los invitamos para el próximo miércoles para analizar otro tema de interés nacional o internacional. Y no se les olvide el 6º aniversario de Astele.tv el jueves 23 a las 19 horas. Compren sus boletos. Hasta la próxima. Astele